El 1. Así es, el número cuántico principal es el 1. La siguiente capa, ¿qué letra le corresponde? L. L. ¿Qué número cuántico tiene? El 2. 2. Tercera capa, letra M. 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 Número cuántico. 3. 3. Cuarta capa, N. letra L. N. Número cuántico. 4. 4. Quinta capa, letra O. número cuántico. 5. Sexta capa, letra P. P. número cuántico. 6. Y por último, letra Q. número cuántico. 7. 7. 7. Habíamos explicado también que en las capas o niveles de energía, la energía aumenta a medida que nos alejamos del núcleo. Es decir, de esta forma, desde dentro hacia afuera. Entre más lejos estamos del núcleo, más energía habrá. Entonces, lo lógico sería que las últimas capas tengan más capacidad para albergar electrones. Y efectivamente lo tienen. Sin embargo, no hay átomos tan pero tan grandes como para saturar estas últimas capas, las más externas. Vamos a aplicar para calcular el número máximo de electrones en cada nivel energético. Vamos a aplicar la fórmula 2n al cuadrado, donde n es el número cuántico principal. Esta fórmula usted la tiene en su ficha, en la segunda semana del proyecto 3. Esta información, esta ya es de mi autoría. Entonces, por eso ya vamos a remitirnos a ese documento entonces. Esta es la fórmula para calcular el número máximo de electrones que puede albergar cada nivel energético. Vamos a ir aplicando la fórmula. Aquí tenemos el valor de n y ese valor de n simplemente lo reemplazamos aquí en la fórmula. ¿Cómo me quedaría entonces para la capa K? En vez de n, ¿qué pongo en vez de n? Aquí ya tengo el valor. Aquí ya tengo el dato. En vez de n, ¿cuál es el valor de n para la capa K? 1. 1. Y ese 1 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es 1 elevado al cuadrado? 1. 1. Me quedará entonces 2 por 1. ¿Y cuánto es 2 por 1? 2. 2. Ese 2 es el dato que tenemos aquí. 2 electrones. En la capa K, que es la más cercana al núcleo, apenas caben 2 electrones. Vamos con la capa L, reemplazando en la fórmula. 2. ¿Qué pondré en lugar de n? 2. 2. 2. 2. ¿Y todo esto elevado a qué potencia? Al cuadrado. Al cuadrado. Hagamos las operaciones. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. 4. 4. ¿Cuánto es 4 por 2? 8. 8. 8 electrones, que es el número máximo que cabe en la capa L. Vamos a M. 2 multiplicado por ¿cuánto? 3. Por 3 elevado al Cuadrado. cuadrado. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. 9. 9. ¿Y cuánto es 9 por 2?
18. 18. En M caben 18 electrones como máximo. En N, ¿cómo sería la fórmula? 2. ¿Por cuánto? 4. 4. 4 al Por cuadrado. 4 al cuadrado. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? 16. 16. 16. por dos, ¿Cuánto es 22. 16 por 2? 22. 32. ¿Cuánto? 16 por 2. 32 electrones. Bien. En O, dícteme la fórmula reemplazando los datos. 2 por 5 elevado al cuadrado. Ya. 2 por 5 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 25. 25 por 2. 32. 50. 50. 25 por 2, 50. En la capa O, ojo, tendríamos un máximo de 50 electrones. A pesar de que no tengo el lápiz óptico, parece que sí me hago entender, ¿sí? En cuanto a los números. Bueno, sigamos en la capa P. 2. 2. ¿Por cuánto? Por 6. Por 6 al Elevado cuadrado. al cuadrado. ¿Cuánto es 6 al cuadrado? 36. 36. 36 por 2. 72. 72. 72 electrones en P. Y finalmente en Q. 2 por cuánto? 7 al cuadrado. Por 7 al cuadrado. Por 7 al cuadrado. ¿Cuánto es 7 al cuadrado? 49. 49 por 2. 98. 98 electrones. En teoría, este es el número máximo de electrones que deberían caber en estas capas. En O, 50 electrones, en P, 72 electrones y en Q, 98 electrones. Y efectivamente, el potencial energético está ahí. Sin embargo, en la tabla periódica no vamos a encontrar en la realidad ningún átomo que logre llenar hasta los 98 electrones en la capa Q. ¿Por qué? Porque en la tabla periódica conocemos elementos que tienen número atómico máximo de un 115 hasta 120 en algunas tablas vienen, pero no más de ahí, no más de ahí. Es decir, comprobemos cuántos electrones se necesitarían para llenar hasta la capa Q, hasta los 98 electrones de la capa Q. En K tenemos 2, siempre vamos a ir llenando desde dentro hacia afuera. En K tenemos 2, en L tenemos 8. ¿Cuántos suman hasta ahí? ¿Cuántos 10. suman? 2 más 8, 10. Más 18, 28. 28 más 32, 28 más 32, 60. 60 más 50, 60 más 50, 110. 110 más 72. 182. 182. A ver, por ahí alguien está haciendo bulla, una niña se oye que chilla, por favor, tenga cuidado con ese micrófono. ¿Cuánto me dio aquí la suma? 185. 182. 182. 182, profe. 182. perdón. 182 más 98. 280. 280. 280. Les pregunto, ¿hay en la tabla periódica algún átomo que tenga más de 200 electrones? No.
No. No. ¿Cómo sabemos cuántos electrones tiene cada átomo? Por el número atómico, pues. Por el número atómico. ¿Cuál es el máximo número atómico que encuentre usted en su tabla? ¿118? Como máximo 118. Es decir, que como no existe ningún átomo que supere los 200 electrones, estos últimos niveles de energía no van a poder saturarse con estos números tan elevados que poseen. Por lo tanto, esto solamente se queda en la teoría. Aplicando esta fórmula, obtenemos este número máximo de electrones. Pero ese número máximo es simplemente teórico. En la realidad no se va a cumplir por la simple y sencilla razón de que no existen átomos tan grandes para saturar estas capas más externas. Y entonces lo que ocurre en la práctica es que más bien el número de electrones que se ubican en estos niveles más externos más bien disminuye, llega a 32 en N, se repite 32 en O, y en P va disminuyendo a 18 y en Q disminuye a 8. No porque estas capas no tengan potencial energético suficiente, sino por la sencilla razón de que no hay átomos suficientemente grandes como para llenar todo el potencial energético de estas capas más externas. Por eso usted en su ficha observa una tablita donde está indicado dos valores, un número teórico y un número real. ¿Sí lo tiene la ficha? ¿Sí la tiene la ficha a mano? ¿Alguien que la pueda compartir aquí en pantalla? Ayúdeme alguien compartiendo la ficha 3 en pantalla. Bueno, más adelante retomaremos el tema. Volvamos a la diapositiva por el momento. Me dice si es que la está observando. ¿Estamos ya con la diapositiva? No. Sí, sí. No sé por qué sigue saliendo esto. ¿Qué es lo que se observa ahí? Pantalla negra y sale Jorge Pantalla. Katy va a empezar a compartir la función. A ver, esperemos que ahí ya se observe. ¿Estamos ya? Ahí sí ya debe salir. Sí, ya salió. Sí, ya se puede visualizar. Ya. Vamos con la última diapositiva a resumir el modelo de Bohr.
Atentos. El que lo nombro ya sabe. Con la cámara encendida da lectura. Angélica Vélez. Buenos días, licenciado. Buenos días, Angélica. ¿Todo? Punto ¿O por solo el punto. primer par? El primer Ya. párrafo con la cámara encendida. Adelante, Angélica. Mm, Te escucho. ya. Ujú. Cuando un electrón se halla girando en su órbita, su energía permanece constante. Un electrón emite energía cuando pasa a un nivel más interior, de menor energía. Si el movimiento es al contrario, hacia afuera del núcleo, el electrón absorbe energía del medio ambiente. Lea el siguiente punto. Hasta ahí nomás. Gracias. Bueno. Cuando un electrón se halla girando en su órbita, su energía permanece constante. Tal como habíamos visto en los planetas permanecen en sus órbitas. Los planetas nunca van a saltar de una órbita a otra. Pero en cambio, con los electrones, por excepción, sí puede darse ese salto, ese paso de una capa a otra, lo que se conoce como el salto cuántico. Pero para que ocurra ese salto cuántico, se necesita que ocurra un cambio energético. Mire, ojalá pueda observar ahí la animación. Mire, en este caso, a ver, se me pasó. En este caso, mire, el electrón que tenemos aquí, está en la capa K, recibe energía y salta hacia afuera, hacia L, o está en L, libera energía y regresa acá. ¿Qué queremos decir? Que para dar un salto hacia afuera, hacia el exterior, el electrón necesita energetizarse, necesita captar energía del entorno, del medio ambiente, absorbe esa energía, se recarga y con eso, pues, la capa en la cual se encuentra lo va a expulsar, lo va a botar hacia afuera, por cuanto la energía de cada capa está cuantizada, está medida. Si un electrón en la capa K, como vemos aquí, recibe una sobrecarga energética, automáticamente se producirá el salto cuántico hacia afuera. Y a la inversa, si el electrón está en este caso en L, suelta, libera energía como ese fotón que se fue de color rojo y entonces se moverá hacia adentro. Esa es la dinámica de los saltos cuánticos. Si el electrón absorbe energía, si el electrón se recarga de energía, se desplazará hacia una capa más externa. Pero en cambio, si el electrón que está en una capa externa suelta energía, libera fotones, es decir, se descarga un poco, ese electrón se moverá hacia una capa más interna. Pero en conclusión, ¿cómo explica esto que no ocurra el choque contra el núcleo que se temía en el modelo de Rutherford? ¿Cómo podremos decir que Bohr superó a Rutherford? Esta explicación está dada en el punto siguiente. Ayúdeme dando lectura. Alan Laines. El segundo literal, Sí, el segundo punto. Adelante, Alan. cuando el electrón tiene la energía de nivel más anterior, el de menor energía ya no puede liberar más energía y por lo tanto no choca con el núcleo. Gracias. Cuando el electrón tiene la energía del nivel más interior, ya no puede liberar más energía y por lo tanto no choca con el núcleo. Recordemos lo que habíamos graficado aquí.
Aquí me acuerdo que la clase anterior les puse este ejemplo. Este puntito rojo va a ser usted. ¿Ya? Usted se va a ir con $100 de shopping al centro comercial. Va a entrar primero a una tienda de ropa, donde se va a comprar un jean que le cuesta $50. Gasta los $50 y pasa a la siguiente tienda. ¿Cuánto dinero le queda? ¿Cuánto dinero le queda? 50. 50. En esa tienda, en cambio, se va a comprar una blusa. Una blusa que le valga $30. ¿Cuánto dinero le queda? 20. 20. Con esos $20 se va a ir a comprar unos aretes que le cuesten $5. ¿Cuánto dinero le queda? 15. 15. 15. Con esos $15 va a pasar al siguiente local, que es un restaurante, y va a almorzar junto con sus amigos y se va a gastar $10 en el almuerzo. ¿Cuánto le queda? 5. $5. Luego de almorzar, usted quiere seguir gastando y se va al local siguiente. Pero en ese local, usted encuentra unos zapatos lindísimos que le valen $40. Usted busca en su bolsillo cuánto tiene. 5. 5. ¿Le alcanza a comprar los zapatos? No. No le alcanza. Entonces, ya no podrá hacer ese gasto, ya no podrá hacer esa compra. Tendrá que conformarse con lo que ya compró antes, porque con esas compras se le acabó la plata y apenas le quedaron $5 que con las justas le alcanzará para el taxi de regreso a su casa, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, con esos $5, usted tendrá que conformarse con pagar el regreso a su casa. Es decir, de este nivel de energía, ya no podrá pasar. Ya no podrá seguir haciendo más compras porque el dinero se le agotó. Se quedó con lo justo, con lo último, con lo mínimo. Asimismo pasa con el electrón. Los electrones que desde las capas más externas han ido saltando, han ido moviéndose hacia adentro, llegan a la capa K, que es la más cercana al núcleo, muy débiles, muy desgastados, ya con una energía mínima, energía que solo les alcanza para mantenerse girando en K. Ya no pueden acercarse más al núcleo porque ya no tienen energía que gastar. Ya no pueden liberar fotones como lo estuvieron haciendo antes para saltar de una capa a otra. Ya estos electrones prácticamente no les queda una reserva energética capaz de transformarle en fotones para alivianarse y para poder acercarse más hacia adentro. Ya no lo pueden hacer porque están muy, muy débiles, extremadamente desgastados, casi sin energía. Sí puede pasar que estos electrones de K lleguen a un ambiente donde haya alguna fuente de energía externa y se recargue de energía. ¿Qué pasará si este electrón de K se recarga de energía? Como cuando usted se encontrara un cajero automático en el centro comercial. Se encontrara un cajero automático para sacar más dinero. Asimismo, puede ser que este electrón
encuentre una fuente externa de la cual recibir energía. ¿Qué pasará con este electrón si se recarga nuevamente? Sale hacia afuera. Eso. La capa K lo botará, lo empujará no hacia adentro, sino hacia afuera. Y si más energía capta, más hacia afuera se seguirá yendo. Pero ya hacia adentro es imposible acercarse. Lo más cerca que puede estar el electrón respecto al núcleo es la capa K. Más de ahí ya no puede acercarse. ¿Está claro? ¿Está entendido? Sí, profesor. Sí. De esta forma, superamos el defecto, superamos el problema que había con Rutherford. Gracias a la cuantización de energía que establece Bohr en las capas o niveles atómicos. Ayúdeme leyendo la conclusión. Anthony Bazán. En conclusión, mientras en el modelo de Rutherford los electrones se hallan girando en órbitas de cualquier radio en el átomo de Bohr, solo pueden moverse en ciertas órbitas permitidas que coinciden con el valor energético de los electrones. Muy bien. Mientras en el modelo de Rutherford los electrones se hallan girando en órbitas de cualquier radio, en el átomo de Bohr solo pueden moverse en ciertas órbitas permitidas, que coinciden con el valor energético de los electrones. Es decir, Rutherford no nos explicó cómo estaban ordenados, cómo estaban dispuestos los electrones en la corteza atómica. Simplemente nos dijo que los electrones giraban alrededor del núcleo en órbitas de cualquier radio. Rutherford se enfocó más en el núcleo. En cambio, Bohr se enfocó más en la corteza o envoltura atómica. Y logró descubrir cómo estaba organizada esa corteza atómica, cómo estaban distribuidos los electrones. Y de esa forma llegó a encontrar esas 7 capas o niveles de energía. Bohr, en cambio, del núcleo no dijo casi nada. Prácticamente se quedó con lo que había dicho Bohr. El núcleo es positivo y nada más. Bohr se enfocó en encontrar una explicación acerca de cómo se organizaban, cómo se distribuían los electrones en las distintas capas, con energía cuantizada, con energía medida, con una energía determinada, es decir, pues cada electrón girando en su carril. Se mantiene en su carril cada electrón a menos que ocurra un cambio energético. Y si los electrones no chocan con el núcleo, es porque una vez que se encuentran en la capa K, esos electrones ya no tienen energía para moverse hacia adentro. Lo único que puede pasar con los electrones de K es que permanezcan girando en su órbita, que se mantengan en su carril o que en caso de recibir energía externa se muevan hacia afuera del átomo. Pero ya una vez que se encuentra en K, el electrón no puede acercarse más hacia el núcleo. ¿Hasta ahí está entendido? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Alguna Sí. pregunta que quiera realizar? Si tiene alguna pregunta, le escucho. No, nada que decir en absoluto. Tómele entonces la captura de pantalla a esta diapositiva.
Y pasamos a lo siguiente. ¿Está viendo ya la Sí, nueva profesor. diapositiva? Sí, profe. Nos ubicamos en los albores del siglo XX, donde más se desarrolló la ciencia y sobre todo la física. Habíamos mencionado que entre el modelo de Rutherford y el modelo de Bohr, ¿cuántos años pasaron? ¿Cuántos años de diferencia hubo entre Rutherford y Bohr con sus respectivos modelos atómicos? ¿Quién me dice? ¿Quién me responde? ¿Quién recuerda esos años? Es importante tenerlos presentes. ¿Puede repetir la pregunta? ¿Cuántos años de diferencia hubo entre el modelo de Rutherford y el modelo de Bohr? ¿2 años? 2 años. Así es, Rutherford publicó su modelo en el año 1911. En cambio, Bohr lo corrigió en el 1913. Apenas 2 años de diferencia. Ahora nos vamos a saltar 3 años. Vamos a ir al 1916. Mire cómo la ciencia empieza a acelerarse, empieza a avanzar a pasos agigantados. Si recordamos la historia, los primeros que hablaron del átomo eran Leucipo y Demócrito, filósofos, en el 400 antes de Cristo. Y de ahí nos saltamos al año 1808 después de Cristo, cuando Dalton publica su teoría atómico-molecular. Mire cuantísimos años de diferencia. Dalton, a ver, Leucipo y Demócrito eran filósofos. Dalton era químico. Marie Curie practicaba tanto la física como la química de los científicos que hemos estudiado. Pero en adelante, desde Thomson en adelante, todos los científicos que han estudiado el átomo son físicos. Inclusive, ya casi al final, interviene un matemático para tratar de explicar la teoría atómica. Pero salvo los primeros, el resto de científicos que se han preocupado de describir al átomo han sido no químicos, sino físicos. Así pues, que vamos a ser muy breves, muy cortos en explicar ya estos últimos aportes, estos últimos modelos atómicos, porque son extremadamente complejos. Ya no es tan sencillo como compararlo con una esfera o con un budín de pasas. Estos átomos, estos modelos atómicos ya llevan pues la física cuántica pura, la mecánica cuántica. E incluso pues para poder describirlos a fondo se necesita tener un conocimiento no solo de física, sino también de matemáticas. Aquí lo haremos lo más sencillo posible, pero quedará planteados los nombres, quedarán planteados los conceptos sobre los cuales quien curse estudios superiores en esta área seguramente pues profundizará. Por lo pronto, conformémonos con lo que dice esta diapositiva, que es algo muy elemental, muy sintético. 1916, Arnold Sommerfeld. Observemos el video acerca de este modelo atómico. Me dice si es que lo alcanza a ver. Arnold Sommerfeld. El modelo atómico de Bohr. ¿Sí está oyendo? No se ve el video. ¿Que está muy chiquito? Se ve pequeño.
A ver, vamos a ampliarlo en el navegador para que se mire mejor. Ahí estamos en el navegador. Me dice si es que ya lo ve. ¿Qué le sale? Está en blanco. Ahí está procesando. Ahí ya salió, profe. Ya, vamos desde el inicio, vamos desde el inicio. Es muy cortito. Atención. Arnold Sommerfeld. El modelo atómico de Bohr solo funcionaba muy bien para el átomo de hidrógeno, así que Sommerfeld concluyó que dentro de un mismo nivel energético existían subniveles de energía y que las órbitas electrónicas no solo eran circulares, sino también elípticas. Determinó que el electrón es en sí mismo una corriente eléctrica. Realmente, desde el punto de vista relativista, se podría decir que el modelo atómico de Sommerfeld es una generalización del modelo atómico de Bohr. Listo. ¿Qué podemos decir entonces acerca del modelo de Sommerfeld? ¿Quién me ayuda? Que solo funciona para el modelo elípticos. A ver, el modelo de Bohr solo funcionaba para el átomo de hidrógeno. Bohr logró explicar a la perfección el funcionamiento del átomo de hidrógeno. Pero cuando se trataba de átomos más grandes, había problemas. Ya no era 100% aplicable el modelo de Bohr. Ahí es cuando interviene Sommerfeld. Y básicamente añade dos particularidades a lo que Bohr ya había dicho. ¿Cuáles fueron esas dos innovaciones? ¿Qué trajo de nuevo Sommerfeld respecto al modelo atómico? Primero, sobre la forma de las órbitas. ¿Qué nos dice? Si Bohr decía que todas las órbitas son circulares, ¿qué añade? ¿Qué le agrega Bohr? Que había formas elípticas. Muy bien. A más de las órbitas circulares de Bohr, Sommerfeld descubre órbitas elípticas. ¿Alguien me puede decir qué es una elipse? Ahí en el video las observaron a las elipses. ¿O cómo son las elipses? Ovalada. Ovaladas. Una curva plana. Ya. Digamos que en términos sencillos una elipse es más o menos un óvalo. ¿Quién entonces quiere dibujar aquí una elipse? Le doy el control para que dibuje la elipse. ¿Quién lo quiere hacer? ¿Quién sabe cómo es una elipse para que la dibuje? Alce la mano. Quien esté en el computador y pueda tomar el control desde allá.
No, nadie. Yo, profe. Johnny. Johnny, enciende la cámara. Tienes el control. Solo funcionaba muy bien para el átomo de hidrógeno. Hola, ¿qué tal? ¿Ya qué pasó? Dale, dale, eso. Por ahí ya estuviste escribiendo. Excelente. Eso es una órbita elíptica. Basta, basta con eso. Gracias, Johnny. Ahora, Así que Sommerfeld concluyó atómico de ahora, esto no es solamente algo superficial, algo de forma. Esta elipse tiene implicaciones desde el punto de vista energético. En el video también se menciona. ¿Quién me puede decir? ¿Qué pasa con estas órbitas elípticas? ¿Cuál es su efecto dentro del átomo? ¿Qué ocurre dentro de los niveles de energía una vez que se conoce de la existencia de estas órbitas elípticas? ¿Quién me responde? Escuchemos nuevamente el video y préstele atención. Bohr En donde las cosas... modelo atómico de Schrödinger. Atentos. solo funcionaba muy bien para el átomo de hidrógeno. Arnold Sommerfeld. El modelo atómico de Bohr solo funcionaba muy bien para el átomo de hidrógeno. Así que Sommerfeld concluyó que dentro de un mismo nivel energético existían subniveles de energía y que las órbitas electrónicas no solo eran circulares, sino también elípticas. ¿Lo alcanzó a escuchar? ¿Alcanzó a escuchar? Sí. Ya. Ahora sí, ¿quién me dice? ¿Qué pasa entonces dentro de los niveles de energía? ¿Hay subniveles de energía? Muy bien, Shirley. Eso es lo que Sommerfeld le añade, le agrega al átomo de Bohr. No solo la forma de las órbitas, sino también la existencia de los subniveles energéticos. Así como dentro de un barrio hay varias casas y dentro de cada casa hay varios cuartos, asimismo dentro de la corteza o envoltura atómica, dentro de una capa o nivel energético
hay varios subniveles de energía. Cuando hicieron las configuraciones electrónicas, ustedes ya estudiaron esos subniveles. ¿Alguien recuerda cuáles son? Neisser, adelante. Neisser había alzado la mano. A ver, primeramente, si a los... dímelo, sí. ¿No eran S, P, D y F? Ya, muy bien, Angélica. Enciende la cámara, quiero acordarme de ti. S, P, D, F. Angélica, ¿mayúsculas o minúsculas? Minúsculas. Minúsculas, muy bien. Si a los niveles de energía los representábamos con letras mayúsculas de la K hasta la Q, a los subniveles de energía los representamos con letras minúsculas. S, P, D, F. A ver, pongámoslo así. Metió toda una sudar. Dígame, Neisser. Sí, metió toda una. Neisser, ¿quiere comentar algo? No, profe, se me levantó la mano ahí. Ya. 4 subniveles de energía. SPDF con letras minúsculas. Basta que usted se acuerde esas dos palabras claves. Elíptico y subnivel. Con esas dos palabras usted puede explicar el modelo de Sommerfeld. No nos vamos a adentrar más en ello. Pasamos al 1924 y nos encontramos con el científico francés Louis de Broglie, quien postula acerca de la dualidad onda-partícula. ¿Alguien ha escuchado algo al respecto? Les consulto. ¿Qué es la luz? ¿Una onda o una partícula? Son ondas. Una onda, sí, es una onda electromagnética que se transmite a través del espacio. Bien. Pero ¿se acuerdan que en el modelo de Bohr habíamos mencionado que los electrones al dar el salto cuántico liberan un fotón? ¿Qué eran esos fotones? O si tiene un diccionario a mano, busque qué es un fotón. Una partícula mínima de energía luminosa o de Así otra es. energía electromagnética. Que produce. Karen, enciende la cámara, por favor, y repítemelo. Son partículas mínimas de energía luminosa. Ya. Los fotones son partículas de energía luminosa, como bien lo acaba de mencionar Karen. Entonces, ¿qué mismo es la luz? ¿Es onda, como lo dice Angélica? ¿O es un conjunto de partículas, un conjunto de fotones? ¿Qué Es un mismo es la luz? conjunto, es un conjunto de partículas. ¿Un conjunto de qué? De partículas. Partículas llamadas fotones. Ya, cierto. Cierto, la luz es un conjunto de partículas llamadas fotones. Pero entonces, ¿eso quiere decir que ya deja de ser una onda? No, porque estas partículas forman una onda. Al mismo tiempo, la luz es onda y es partícula. Difícil de entenderlo, sí. Pero la ciencia así lo ha comprobado.
La luz reúne ambas características. Las características de partículas, que son los fotones, y también las características de onda. Aquí se me ocurrió un ejemplo que lo planteo respetuosamente, sin herir susceptibilidades, solamente a modo de comparación y sin entrar tampoco en asuntos de índole religioso que no me competen. Ustedes, si son cristianos, si son católicos, le han escuchado tal vez al sacerdote o al pastor decir que Jesucristo es al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre. Los que han recibido catecismo, ¿sí han escuchado? Que Jesucristo tiene las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Sí han escuchado? No. Los que hayan recibido catecismo. Sí, profesor. O sea, yo no recibí catecismo, pero pues sí los. Sí, profesor. Asimismo, lo podemos decir respecto a la luz. Al mismo tiempo, la luz es onda y es partícula. Reúne la naturaleza ondulatoria y la naturaleza de las partículas. Es algo complejo de entender. Y más complejo todavía es lo que dice Luis de Broglie. Él no se conforma con referir esta dualidad respecto a la luz, sino que lo extiende a toda la materia, especialmente pues a los electrones, se enfoca en la naturaleza de los electrones. Luis de Broglie manifiesta que a nivel macroscópico, a nivel de los objetos grandes, no podemos nosotros percatarnos, no podemos nosotros distinguir esta dualidad. Por ejemplo, a ver, no tengo algo que mostrarles. Bueno, por ejemplo, este objeto de aquí, este trozo de borrador. Es un objeto conformado por muchas partículas. Pero yo aquí no le veo por dónde tenga naturaleza ondulatoria. Y efectivamente, así lo reconoce Luis de Broglie. A nivel macroscópico, no podemos identificar la naturaleza ondulatoria de la materia. Pero, sin embargo, a nivel subatómico, sí se evidencia esas dos características, esas dos naturalezas, la de onda y la de partícula. Es decir, al momento que hablamos de los electrones, ya no solamente tenemos que imaginarnos que son unas bolitas redondas, partículas, sino que también esos electrones tendrán cualidades, tendrán características propias de las ondas. Veamos el siguiente video y hagamos un esfuerzo por comprender al menos lo principal. También elípticas. Determinó que el electrón es en sí. A ver, lo vamos a pasar al navegador para observarlo más claramente el video. Me dice el momento que ya estemos observando el navegador. Eras una onda, donde en vez de tener un celular en tu mano, tuvieras una onda. Obviamente no es nuestra algo realidad, raro, ¿no? ¿O sí? Pero obviamente pues analicemos la realidad, ¿o sí? Como hemos hablado en videos anteriores, la luz es una onda electromagnética, lo cual haría que se comportara pues como una... ¿Sí está observando y si estaba escuchando? Sí, profesor.
Ya, vamos ahí desde el inicio. Imagina un mundo en donde las cosas no son como son, donde un pan fuera a la vez una onda, donde en vez de tener un celular en tu mano, tuvieras una onda. Algo raro, ¿no? Pero obviamente no es nuestra realidad, ¿o sí? Pues analicemos la luz. Como hemos hablado en videos anteriores, la luz es una onda electromagnética, lo cual haría que se comportara pues como una onda. Pero también hemos dicho que la luz está constituida por fotones, lo cual haría que se comportara como partícula. Entonces, ¿qué es la luz? ¿Onda o partícula? En el año de 1924, el físico Louis de Broglie, en su tesis doctoral, nos dice que a cada objeto con masa y con velocidad tendrá una longitud de onda asociada, dada por la siguiente expresión, donde h es la longitud de Planck. Según de Broglie, en el átomo, el electrón presenta su naturaleza ondulatoria. Para entenderlo mejor, digamos que el electrón gira alrededor del núcleo atómico, pero solo con una longitud específica por cada orbital. Algo así como el átomo que siempre nos enseñan en la escuela, pero en vez de órbitas circulares, son ondas. Un experimento que nos muestra este comportamiento de la luz es el experimento de Young, o mejor conocido como el experimento de la doble rendija. En él se hace incidir un haz de luz en una pared con dos rendijas, y atrás de esta pared otra en donde se verá qué pasa. El resultado es algo que no entra en nuestra intuición. Normalmente deberían verse solo dos puntos, que es donde pasa la luz. Pero esto no pasa. Lo que sucede es que en la pared de atrás se ve un patrón de líneas o interferencias como esta. ¿Pero por qué? Lo que sucede es que, como ya dijimos, la luz, además de comportarse como una partícula, se comporta también como una onda, por lo que entra no solo por una rendija, sino por las dos a la vez, y al salir se interfiere a sí misma, por lo que solo ciertas ondas llegan a la pared, el motivo de las interferencias. Algo curioso de este comportamiento es que si quisiéramos ver qué sucede en las rendijas cuando prendemos la luz, digamos con un detector, solo encenderá uno o el otro y no los dos a la vez, ya que cuando medimos la posición de una partícula sucede un fenómeno llamado colapso de función de onda. Esto provoca que cuando realizamos la medición de una partícula desaparezca la onda asociada. Es como si las ondas se escondieran para no ser estudiadas. Curioso, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede saber dónde está un electrón? Pues ahí aparece uno de los pilares de la física cuántica, el principio de incertidumbre de Heisenberg. Este nos dice que es imposible saber la posición y la velocidad de una partícula al mismo tiempo, ya que al ser observado cambiamos totalmente el sistema. Por ejemplo, si queremos ver un electrón con un microscopio megapotente, sería imposible saber su velocidad y posición iniciales, ya que para poder observarlos tenemos que hacer incidir luz, o sea fotones, lo que hará que el electrón se mueva. Así que solo podremos saber las probabilidades de que esté en un cierto lugar en un momento dado, pero no más, algo que a Einstein le desagradaba mucho. Por eso su célebre frase, Dios no juega a los dados. Entonces sí, nuestro pan en realidad es una onda, claro, hasta que lo muerdes o le pones mermelada. Es más, tú mismo, al tener velocidad y masa, tienes asociada una onda. Pero tranquilo, mientras te midas cada cierto tiempo, no te convertirás en una. ¿Sí observaron? ¿Sí observaron? Sí, licenciada. Ahora sí, ¿quién me puede explicar lo que acaba de ver? ¿Estás ahí? A ver, Scarlett Bellis. Buenos días.
Scarlett, buenos días. ¿Observaste el video? ¿Qué me puedes decir? Sí, observé casi lo último porque, les soy sincera, me cortaron el internet hace unos días y me están compartiendo base de datos. ¿Puedes encender la cámara? Es que el ejemplo del pan, me parece que fueran, o sea, que fuera a simple vista, no vemos que tiene ondas y todo ese tipo de cosas. Y ya cuando le agregan la mermelada o algo así, nuestro cuerpo también está lleno de ondas. Ya, ¿y puedes encender la cámara? ¿Tú? Sí. A ver, enciéndela entonces. A ver, mientras Scarlett enciende la cámara, ayúdeme, Yamel Flores. Ujú. A ver, ya te miro, Scarlett. ¿Qué entendiste cuando nos habla acerca de la luz, por ejemplo? ¿Yo? Sí, Scarlett, vamos contigo primero. Que antes escuchaba que discutían sobre que si eran partículas o eran ondas. La verdad es que yo pensaba que eran ondas, no sabía que eran partículas. O sea, no, recién me vengo a enterar de eso. Ya. Y finalmente, ¿escuchaste acerca del principio de incertidumbre? No le digo que no me cogían en el internet, entonces era como que no me salían los videos, por ejemplo, lo escuchaba como entrecortados y así, eran pocas cosas las que escuchaba. Sí, me sale aquí un mensaje, el ancho de banda de la red es muy bajo. Por eso te miro la imagen con interrupciones también. Bueno, pero en todo caso, muchas gracias y gusto de verte, Scarlett. Ahora sí, Yamel, ayúdeme. Ya estamos con Yamel. Yamel, parece que se nos ha ido. Alguien alzaba la mano, pero ya la bajó. Jenny Apiguade, a ver, hábleme algo acerca del video. Sí, profesor. Ya, enciende la cámara a sí mismo y coméntame algo sobre el video. La luz es una partícula llamada fotones, pero al mismo tiempo es una onda. La luz lleva ambas características. ¿Cuáles son esas características? Partículas y ondas. Ya, bien. Gracias. Estamos ya con Yamel, que la llamé hace rato. ¿O alguien más que desea intervenir, que desea aportar algo acerca del video? Karen, adelante. Con la cámara encendida. Ujú. En 1924, un doctor, ¿sí se llama? Descubrió que cada objeto con masa tiene ondas. Y hicieron un experimento con la luz en el cual se trataba de hacer dos agujeros y poner la luz en un agujero tras de ese muro donde estaban los agujeros y ver qué pasaba al otro. Eso formaba atrás, se miraba que se miraba que tenía partículas
Bueno, por ahí va la idea, por ahí va la idea. Trataron de hacer otro experimento, no me acuerdo con qué, pero no podían ver las dos funciones a la misma vez, porque hacía un colapso. Las ondas colapsaban y se podía mirar simplemente la función de un lado. Bueno, si ya me escucha Yamel para que me conteste. Hace rato le estoy llamando. Bueno, ¿ustedes han observado, por ejemplo, esto? Estas ondas transmiten en el agua. ¿Sí está observando? Cuando nosotros tiramos una moneda a la fuente de los deseos, inmediatamente se generan estas ondas alrededor del objeto que lanzamos. ¿Sí han observado? Sí. ¿Quién me puede dar otros ejemplos de ondas? ¿Quién me puede dar algún otro ejemplo de onda? Las ondas de la radio. Muy bien, las ondas de la radio. Las señales de las emisoras, las señales de los teléfonos, de las telecomunicaciones en general, se transmiten a través de ondas electromagnéticas. ¿Alguien ha puesto el celular en vibración? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ya. Cuando nuestro celular vibra, el rato que estamos recibiendo una llamada, ahí podemos sentir las ondas, podemos percibir ese efecto de las ondas. Asimismo, en cuanto a la luz, si usted pone su mano junto a un foco, de alguna manera podrá sentir ese efecto que tienen las ondas. Podemos verificar que las ondas en realidad existen. En cuanto al átomo, para poder explicar su complejidad, su funcionamiento, no basta considerar a los electrones así, como unas bolitas, lo cual se había hecho hasta ese entonces. Se los consideraba como partículas, y efectivamente son partículas subatómicas. Pero a más de ser partículas, el funcionamiento de esos electrones solo se lo puede explicar si aplicamos a ellos las características, las propiedades de las ondas. Entonces tendremos una naturaleza dual del electrón. Se comporta como onda, pero también como partícula. Entonces, en eso consiste pues el planteamiento de Luis de Broglie. Esta dualidad onda-partícula no la podemos distinguir, no la podemos observar a simple vista. Observamos los objetos que nos rodean y vemos que no son ondas. Pero sin embargo, dentro de esos mismos objetos, a nivel subatómico, en los electrones, sí encontraremos funciones de onda. Sí encontraremos naturaleza ondulatoria en esas partículas muy pequeñas que son los electrones. Ojo, la física cuántica se ocupa de estudiar los fenómenos a ese nivel subatómico. A ese nivel no siempre son aplicables las reglas de la física clásica, de la física newtoniana, de la física macroscópica. Es prácticamente un mundo distinto, una realidad diferente
la que hay dentro de los átomos. No podemos tampoco extrapolar esas reglas de la física cuántica, esas propiedades de las partículas subatómicas, no son aplicables a nivel macroscópico, donde se aplica pues la física clásica, la física newtoniano-macroscópica, como ya había mencionado. Sin embargo, pues, por eso se ha producido esta división de la física, para estudiar los fenómenos grandes, los objetos macroscópicos. Existe la física clásica, que es lo que ustedes estudian en el colegio, las leyes de Newton, las leyes del movimiento, etcétera, etcétera. Pero deben saber que hay aparte otra física que se ocupa de los fenómenos dentro del átomo, de las partículas subatómicas, cuyo funcionamiento, cuya dinámica es muy distinta a la de los objetos grandes. Y por lo tanto, a nivel subatómico, se aplica la mecánica cuántica, que es muy diferente, pues, de la física clásica que ustedes están acostumbrados a estudiar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Hasta aquí. ¿Alguna? Una corriente eléctrica. ¿Alguien desea preguntar Realmente, algo? desde el punto de vista relativista, se podría decir que el modelo atómico de Sommerfeld es una... Y describe el comportamiento ondulatorio. Ya, ahí estamos en la diapositiva, ya por fin se silenció. ¿Alguien desea preguntar algo? En conclusión, ¿los electrones son partículas? Sí, son partículas subatómicas. Pero a nivel subatómico, esas partículas tienen también naturaleza dual. Es decir, se comportan como si fueran ondas. ¿Está entendido? ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Bueno, cierto que esto resulta complejo de entender. Y no solo a ustedes. A los grandes científicos les sigue resultando complejo. ¿Y por qué? Por esa razón no nos han dado hasta ahora una explicación total, una explicación completa, una explicación acabada acerca de la mecánica cuántica dentro de los átomos. No se preocupe si tal vez se siente un poco confundido. Basta que usted sepa que Luis de Broglie postuló la dualidad onda-partícula. Lo que está en esta diapositiva, apréndaselo bien. Lo demás les dejo como inquietud, como curiosidad, para que ustedes en adelante vayan profundizando al respecto. Sobre todo, pues, si le interesa cursar estudios superiores en alguna carrera afín a la física o también a la química, tendrá pues que de a poco irse adentrando más en este fascinante pero complejo también mundo de la mecánica cuántica. Por lo pronto no quiero confundirlo más. Basta que usted sepa lo que está aquí en la diapositiva. Eso es lo que se le preguntará cuando se le tome prueba o examen. Dualidad onda-partícula, Luis de Broglie, 1924. Y con eso, pare de contar. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Ya. Sí, licenciado. Bueno, lamentablemente yo quería con ustedes trabajar hasta la 1 para dejarlos al día.
Sin embargo, nos va a quedar todavía una clase pendiente, porque me acaban de convocar a último minuto a una reunión y ya me están esperando que me enlace. Así que simplemente concluiríamos diciendo lo siguiente. A ver, ¿estamos ahí en la diapositiva? Generalización del modelo atómico de Bohr. Pues analicemos la... Este modelo se basa en la hipótesis de Broglie. Arnold Como hemos hablado en Sommerfeld. videos anteriores, la luz es una onda electromagnética, lo cual haría que se comportara pues como Y en una los onda. modelos Pero también hemos dicho Se me encienden todos los videos al mismo tiempo, disculpe. El modelo atómicos atómico de anteriores de Bohr Bohr solo son funciona. lo cual Para haría ello, que se comportara como Schrödinger se partícula. basó en el experimento de Entonces, Young ¿qué es la y luz? basándose en sus propios Si quieres vender online, asegúrate. ¿Cómo empezar a aprender Python en menos de un minuto? Entras a platzi.com, escribes tu correo. A ver, se me activaron todos los videos al mismo tiempo y acabé aturdido. Para el desarrolló la átomo de expresión hidrógeno. ¿Estamos ahí en la diapositiva? Sí. Ya. A ver, esperemos que ahí sí pueda continuar sin interrupciones. Dualidad onda-partícula. Algunos científicos, como es el caso de Uhlenbeck y Goldschmidt, se han enfocado más en la naturaleza del átomo, del electrón, perdón, como partícula. Y otros científicos, como es el caso de Schrödinger y Heisenberg, han intentado explicar más bien la naturaleza del electrón desde el punto de vista ondulatorio. Sin embargo, no se olvide que el electrón es las dos cosas al mismo tiempo, onda y partícula. Hasta aquí, ¿alguna pregunta ya para cerrar? Repito, como onda lo estudiaron Schrödinger y Heisenberg, y como partícula lo hicieron Uhlenbeck y Goldschmidt, pero lo uno no excluye a lo otro. Bueno, pues, para poderme conectar a la reunión los voy a tener que dejar, pero sin embargo, les pido que para la próxima semana ustedes me digan cuándo completamos la clase que falta. Pongan ustedes fecha y hora, si quieren, en la mañana, en la tarde, el fin de semana. Cuando ustedes me digan, yo estaré. Así que conversen primero entre ustedes y luego me informan. Yo haré lo que ustedes me pidan. Solamente es una clase, la que estaba pendiente desde el lunes, la que nos falta recuperar. Y por último, no se olvide que hasta hoy es el trabajo de los biomateriales. Hágalo bien, tuvo tiempo más que suficiente. ¿Está claro? ¿Está entendido? Sí, profe. Sí, profe. Licenciado. ¿Alguna pregunta, algo que manifestar de parte de ustedes? Les escucho, si quiere No, decir profe, algo. todo bien la clase, todo bonito. Gracias, y esperamos irlo haciendo más bonito todavía. No se olvide de registrar su asistencia y vamos a encender las cámaras para tomar la captura de pantalla final.
A ver, me falta José Loor, Pierina Tomalá. Cristel Pincay, Kleiner Gonzabay, José Vera, Yamel Flores, Victoria Caizaguano, Moisés Mera, Jennifer Suárez, Zuleika Yagual, Elkin Suárez y Armando Lainez. Parece que algunos no se quedaron hasta el final de la clase. Encienda las cámaras, por favor. Mantenga encendido las cámaras un ratito hasta que prendan el resto. Victoria, Pierina. Cristel, Yamel, José, Zuleika, Armando y Moisés. Vamos, me faltan los últimos. La última fila. Kleiner, José, Yamel, Armando y Moisés. Parece que los 5 se me han fugado. Esther, no la apagues todavía. Profe, tengo un problema para encender la cámara. A ver, Moisés, hacemos este ensayo porque la próxima semana seguramente estaremos tomando una prueba. Y si no tuvieras la cámara encendida, lamentablemente no te podría evaluar. Así que, por favor, a buscar la forma de solucionar cualquier problema técnico y tener la cámara a punto la semana siguiente, ¿sí? Para poder verificar la identidad del estudiante, necesariamente se necesita la cámara encendida. ¿Sí estamos de acuerdo? Ya, por eso les anticipo para tampoco sorprenderles el rato de la prueba con lo de la cámara, ¿sí? ¿Sí me entendiste? ¿Sí me escuchaste? Sí, profe. Ya. Me falta Zuleika, Kleiner y Yamel. ¿Qué pasa con ustedes, por favor? Parece que se me han ido. José, no la apagues todavía, no la apagues todavía. Me falta la última toma. Zuleika, gracias por encender la cámara. Kleiner y Yamel se van a quedar sin asistencia. Profe, buen día. Yo tengo problemas en activar cámara. ¿Quién eres tú? No te identifico. Hola, Muñoz. De primera modalidad. ¿Pierina? Sí, tengo problemas en activar cámara. A ver, Yamel, hace rato te estaba haciendo una pregunta. ¿Por qué no me contestaste? Pequeños problemas, profesor. Bueno, te disculpo esta vez, pero la próxima clase, atención, a la próxima vez, atención a la clase. Moisés, me faltas tú, no apagues la cámara, porque prenden unos y apagan otros, y así no vamos a acabar nunca. Zuleika, no la vuelvas a apagar. Elkin, por favor, enfoca el rostro. Ay, qué difícil tomar una captura de pantalla con ustedes. A ver, bueno, Moisés fue el que habló hace ratito, ¿ya? Ya ahí sí parece que estamos todos. A excepción de Moisés. Elkin, enfoque en Elkin Suárez. No le veo su rostro. Pierina Tomalá, me estás haciendo falta.
Profesor, tengo problemas en la cámara, se pone medio rara. A ver, Pierina y Elkin, con ustedes acabamos. Profesor, tengo problemas con la cámara, yo soy Suárez Ceballos. Pierina, ¿me escuchas? Profe, yo ya le dije que tengo problemas en activar cámara. Intento y no puedo. No se enciende. Bueno, procure tener la cámara lista, sobre todo cuando se trate de evaluar. De parte de ustedes, ¿algo más antes de cerrar? Recalco, no se olvide la tarea de biomateriales que es para el día de hoy. No podemos esperar más porque ya estamos por finalizar el trimestre incluso. Bueno, si no hay nada más que decir de parte de ustedes, yo simplemente les repito la frase que les dije el viernes anterior. Los quiero. Hasta luego. Chao,